Mami eligió a mis hermanastros sobre mí y me exigió que compartiera el fondo universitario de mi difunto papá o que me mudara en una semana. Un poco de contexto antes de entrar en lo que sucedió. Soy una chica de 17 años y vivo con mi madre, mi padrastro y mis dos hermanastros. Tengo un hermanastro, al que llamaremos Jackson, que es un año mayor que yo, y una hermanastra, Emma, que es 2 años menor que yo. Todos vamos a la misma escuela secundaria, pero no compartimos amigos y nunca hemos sido cercanos. Mi madre se casó con su padre después de salir juntos durante casi 5 años. La boda fue hace 3 años, pero nuestras familias han estado viviendo juntas desde hace 6 años. Y la boda fue solo una formalidad. En cuanto a mi papá, lamentablemente falleció cuando yo era muy pequeña y nunca pude pasar mucho tiempo con él. Apenas lo recuerdo porque era muy joven cuando falleció. Mis padres nunca se casaron y la familia de mi papá no aprobaba a mi madre porque ella era un poco fiestera y no tenía una buena reputación en ese entonces en su ciudad. Así que vivieron juntos por un corto tiempo, pero no se casaron porque sus padres probablemente lo habrían desheredado. Le diagnosticaron leucemia en una etapa avanzada cuando solo tenía 27 años. Y para cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde para hacer algo. Afortunadamente, tuvo tiempo para poner sus asuntos en orden y logró establecer un fondo educativo para mí después de su partida, para que no tuviera que preocuparme y mi madre no tuviera que esforzarse trabajando demasiado después de que él falleciera. Siempre supe de su existencia desde que su abogado me lo contó cuando era muy pequeña. El abogado de mi papá era quien controlaba el flujo del dinero. Pero después de cumplir los 18 años, yo tendría el control total del fondo. Durante mucho tiempo después de que mi papá falleciera, solo éramos mi madre y yo. Y me acostumbré a eso. Luego, mi padrastro apareció cuando tenía alrededor de 8 años. Y después de salir por un tiempo, todos nos mudamos juntos. Mi madre se había mudado de la ciudad en la que solíamos vivir porque decía que era demasiado doloroso vivir en el mismo lugar donde ella y mi papá se habían conocido. Nunca he conocido a mis abuelos paternos porque los padres de mi papá nunca mostraron interés en conocerme. De vez en cuando visitamos a los padres de mi mamá, y son bastante agradables, pero la familia de mi madre no es muy unida. Así que cuando me mudé con mi padrastro y sus hijos, tenía muchas expectativas porque pensaba que finalmente iba a tener una familia grande y feliz. Tenía muchas expectativas cuando era más joven, pero lamentablemente, mi nueva familia no logró cumplirlas. Y no los culpo por eso, pero fue bastante decepcionante para mí cuando era pequeña. No es que no me hicieran sentir bienvenida o me trataran mal, pero había algo realmente raro en la energía de todos. Todos vivíamos juntos, pero nunca se sintió como una familia. Y nunca logré conectarme con mi padrastro ni con sus hijos. Vivíamos en la misma casa, pero nunca hicieron un esfuerzo por hacerme sentir cómoda o intentar conocerme. Intenté varias veces, pero no parecían muy entusiasmados, así que me rendí después de intentar durante algunos meses. Acepté que todos nosotros éramos más como compañeros de casa glorificados que una familia real, y eso fue todo. No lo idealicé. Mi madre, sin embargo, era una historia diferente porque la trataban de forma distinta. La energía hacia mi mamá era completamente diferente. Y la trataban realmente como parte de la familia. Puede que esté completamente equivocado, pero siento que parte de la razón por la que mis hermanastros y mi padrastro estaban felices de incluir a mi madre y jugar a la familia feliz con ella, y de excluirme a mí, era porque la exesposa de mi padrastro había sido una pesadilla. Nunca la he conocido personalmente, pero he escuchado sobre ella y, según lo que me contaron, era una completa cazafortunas que dejó a mi padrastro casi en la ruina después del divorcio. Él tuvo que reconstruir su vida desde cero. Y para empeorar las cosas, también tuvo que cuidar de mis hermanastros por su cuenta. Su madre había renunciado a la custodia y los había abandonado para irse con su nuevo amante poco después del divorcio. Conocer a una mujer como mi madre, que era lo opuesto a su exesposa, probablemente fue algo maravilloso para todos ellos, pero yo no era realmente necesaria en ese escenario.
Y así es exactamente como me hicieron sentir, como una ocurrencia tardía. No puedo definirlo y no puedo pensar en ningún ejemplo concreto, pero era algo basado en las vibras y la energía. Siempre tuve la sensación de que, a pesar de ser parte de la familia, realmente no lo era. Mi único consuelo era pensar que quizá estaba exagerando. Y eso era lo que solía decirme a mí misma cada vez que las cosas se volvieran demasiado difíciles. Se siente raro decir esto, pero en realidad estaba un poco celosa porque sentía que mi madre había encontrado finalmente a sus personas. Pero yo seguía estando fuera. Después de unos años, empecé a resentir a todos ellos porque era como si me hubieran dejado atrás o algo así. Nunca lo mencioné con nadie porque siempre parecía algo pequeño e insignificante. Así era la vida, y no estaba bien con eso, pero me conformaba. Ahora, sobre lo que sucedió hace un par de días, he estado buscando universidades durante las últimas semanas porque se supone que me graduaré en unos meses y necesito empezar a enviar solicitudes. No estoy preocupada por el dinero porque, como dije, mi madre siempre me había dicho que había un fondo reservado para mí y que eso era lo que iba a usar. Pero hace unos días, mi madre me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo muy importante. Me explicó que mi padrastro no había podido ahorrar dinero para que sus hijos fueran a la universidad, por lo que necesitaba que ayudara a la familia y permitiera que mis hermanastros también usaran el dinero de mi fondo universitario. Jackson había tomado un año sabático y estaba a punto de comenzar la universidad al mismo tiempo que yo. Así que de eso se trataba la conversación. Legalmente, mi madre no podía controlar los fondos porque en su testamento, mi padre había dejado claro que solo yo podría decidir en qué gastar mi dinero después de cumplir los 18 años. Si soy honesta, no quería compartir el dinero con mis hermanastros. Para empezar, no los consideraba familia. Y estoy segura de que ellos tampoco me consideraban familia. En segundo lugar, incluso si no terminara usando todo el dinero que mi padre había guardado para mí, me gustaría usarlo para mí misma. Ese tipo de dinero podría ayudarme mucho a tener un buen comienzo y ser útil cuando obtenga mi propio departamento y otras cosas hasta que empiece a ganar dinero. ¿Quién iba a ayudarme? Ya había ahorrado bastante porque fui a una escuela pública en lugar de una privada, y mi madre no tuvo que gastar nada en mi educación hasta ahora. Además, soy una muy buena estudiante, así que esperaba obtener una beca en la universidad a la que decidiera postular y matricularme. El dinero nunca había sido una preocupación para mí, pero ahora que me estaba haciendo mayor y estaba a punto de cumplir 18 años, estaba empezando a pensar en ahorrar y ganar. Así que dar dinero de mi fondo a mis hermanastros no sonaba como una gran idea. Le dije a mi madre que no compartiría esos fondos con ellos porque no creía que fuera necesario. Si Jackson realmente quería ir a la universidad, podría hacer lo que millones de jóvenes hacen y obtener un préstamo estudiantil. Mi madre no estaba contenta con mi respuesta y me dijo que estaba siendo egoísta. Pero ni siquiera lo discutí. De hecho, estaba siendo egoísta y no veía nada malo en ello. Así que, en lugar de discutir con ella, simplemente le dije que sí, que estaba siendo egoísta y que estaba completamente bien porque no consideraba a mis hermanastros como familia. Fue entonces cuando mi madre comenzó a gritarme porque, al parecer, ella creía que lo que había dicho era poco menos que un delito. Me tomó unos segundos procesar el hecho de que ella estaba perdiendo la cabeza simplemente porque había dicho la verdad y le había dicho que no pensaba en mis hermanastros como familia. Los dobles estándares eran una locura porque, por un lado, la familia me había estado tratando como un extraño durante los últimos 8 años, y ella nunca pareció notarlo. O tal vez sí lo notó y simplemente no le importó. Pero cuando se trataba de mí, yo tenía que considerarlos familia y tratarlos como tal sin ninguna razón. Intenté hablar con ella con calma y sin gritarle en la cara, pero no había caso porque ya estaba descontrolada, llamándome ingrato y otras cosas. Así que esperé a que terminara de gritarme y luego le dije que podía gritarme todo lo que quisiera, pero que no iba a cambiar de opinión. Lo único que lograría gritarme sería alejarme aún más y hacer que tuviera menos ganas de ayudarlos en cualquier capacidad.
Mi madre se calmó un poco después de que le dijera eso y pensé que por fin podríamos tener una discusión racional y que podría expresar mis sentimientos. Pero eso fue un error de mi parte. Había olvidado que en esa casa, mis sentimientos no importaban en lo absoluto. Lo único que importaba era si mi madre, mi padrastro, mi padre y mis hermanastros estaban felices. Mi felicidad no era importante para ninguno de ellos. Así que después de calmarse, mi madre me dijo que tenía una semana para decidir, pero que después de eso se vería obligada a echarme de la casa. Pensé que estaba bromeando porque era simplemente ridículo. Pero me dijo que no lo era, y como mi cumpleaños sería en menos de un mes, pronto no estaría legalmente obligada a dejarme vivir con ellos porque ya no sería menor de edad. Así que estaría fuera de la casa y completamente solo si no aceptaba compartir el fondo universitario que mi padre había dejado específicamente solo para mí con mis hermanastros. Apenas podía creer que mi propia madre dijera algo así y me pusiera en una posición tan difícil solo por el bien de mis hermanastros, cuando se suponía que yo era su propia carne y sangre. Me dijo que tuviera cuidado y lo pensara bien porque esa decisión podría costarme todo. Luego salió de la habitación mientras yo me quedaba sentado tratando de procesar lo que había dicho. Fue extremadamente insultante que me tratara de esa manera mi propia madre. Y ese día decidí que iba a salir de esa casa sin importar el costo. Así que comencé a hablar con mis amigos y les dije que necesitaba ayuda para encontrar un departamento propio porque planeaba mudarme en mi cumpleaños 18. Les conté todo lo que mi madre había dicho y les expliqué la urgencia de la situación. Sabía que una vez cumpliera 18, obtendría todo el dinero y podría controlar en qué lo gastaba. Sí, tendría que ajustarme a un presupuesto y elegir cuidadosamente mi carrera universitaria. Pero valía la pena porque al menos podría mudarme y vivir solo en lugar de soportar a mi familia o más bien obligarlos a tolerarme. Después de esa conversación con mi madre, me quedó más claro que nunca había sido bienvenida en esa casa. Realmente era una idea secundaria. Durante todos estos años, no había estado exagerando nada. De hecho, quizá incluso había subestimado la situación, porque nunca había visto venir lo que estaba sucediendo. Pasaron un par de días y una amiga mía me dijo que había podido hablar con una prima suya que también estaba aplicando a las mismas universidades que yo, ya que teníamos interés en el mismo campo. Ella planeaba vivir en un departamento porque quería ser independiente desde el principio. Mi amiga sugirió que me pusiera en contacto con ella, y si terminábamos yendo a la misma universidad, podríamos alquilar un departamento juntas. Pensé que era una gran idea y me puse en contacto con la prima de mi amiga casi de inmediato. Arreglamos todo y le conté sobre mi situación. Parecía muy empática y podía notar que era una buena persona y que me llevaría bien con ella. Así que esa parte quedó resuelta. Lo único de lo que tenía que preocuparme era de dónde viviría hasta que comenzara la universidad, ya que faltaban varios meses para eso. Pero resultó ser bastante fácil de resolver porque mis amigas me dijeron que podría vivir con ellas hasta que finalmente comenzara la universidad. Era un plan desordenado y arriesgado, pero estaba dispuesta a llevarlo a cabo porque cualquier cosa sería mejor que vivir con mi madre y esas personas. El trato que recibía después de esa pelea con mi mamá era horrible. Y no me refiero a que me hablaran mal o me torturaran ni nada por el estilo, sino que lo que estaban haciendo era mucho más humillante. Todos se habían aliado contra mí y actuaban como si yo fuera la criatura más repugnante que jamás hubiera existido. Como si al entrar en una habitación, todos dejaran de hablar instantáneamente y se retiraran a sus propios cuartos. Me miraban de reojo todo el tiempo y se negaban a hablarme, como si hubiera hecho algo mal. Era humillante y me daban ganas de huir porque se sentía terrible. Me llevó un tiempo arreglar algo para mí, pero tomé la decisión de que en cuanto mis amigas estuvieran listas para recibirme, me iría de ese lugar. Así que, el día en que mi madre me habló de nuevo para preguntarme si había cambiado de opinión o no, decidí decirle la verdad y luego irme. Le dije que no había cambiado de opinión y que, de hecho, me iría de esa casa. Le dije que la forma en que ella y su familia me habían estado tratando durante la última semana era poco menos que psicótica y que no podía soportarlo más.
Le dije que ya había hablado con un par de amigas y que viviría con ellas hasta que pudiera comenzar la universidad y alejarme de allí. Le dije que no quería volver a verla. Así que estaba libre de echarme y no haría ninguna diferencia para mí. Ya tenía un plan en mente. No me sorprendió mucho cuando mi madre empezó a gritarme de nuevo y me dijo que necesitaba salir de su casa porque ese no era lugar para niñas egoístas e ingratas como yo. Me fui bastante contenta y estaba feliz de dejarles atrás. Pero ese no era el fin de mi plan. Durante el tiempo que había pasado en mi habitación sola, había estado pensando en maneras de vengarme de mi madre. Desde que se casó con mi padrastro, mi vida había cambiado y no de una buena manera. Pero ella ni siquiera parecía importarle porque estaba feliz con su nueva familia. Había intentado estar feliz por ella y reprimir mis propios sentimientos al respecto. Pero ahora era muy obvio que a ella no le importaba en general. Y sus hijastros eran más importantes para ella que yo. La forma en que me había estado tratando me hacía sentir miserable. Y tomé la decisión de que no iba a dejar que esto quedara sin respuesta. Por eso, tan pronto como salí de la casa, decidí contarle a todos la verdad sobre ella y hacerles saber qué clase de persona era en realidad. La única razón por la que esperé una semana para salir de su casa y luego hablar de sus demandas ridículas fue porque no quería que ella tuviera ningún acceso a mí, ni siquiera para decirme lo decepcionada que estaba de mí o lo que fuera, porque nadie en su sano juicio apoyaría las cosas que ella me había dicho. Una vez que me mudé con una amiga, decidí entrar en línea y hacer una publicación sobre mi madre. Escribí el incidente que había ocurrido y cómo mi madre había estado gritándome solo porque no quería contribuir al fondo universitario de mis hermanastros. También mencioné que ninguno de ellos me había tratado como familia, pero a mi madre nunca le había parecido un problema. Solo era un problema cuando yo hacía lo mismo con ellos. Hablé sobre los dobles estándares. También mencioné cómo ella prácticamente se había olvidado de mí cuando comenzó a vivir con su nueva familia. Y también dije que la consideraba la persona más egoísta del mundo por la forma en que se había comportado conmigo. Simplemente por decir que no a algo completamente ridículo. Cualquier persona sensata en mi posición habría dicho que no, ya que el dinero del que estaba hablando me había sido dejado específicamente por mi padre, no era para que nadie más lo usara. Y no me parecía justo que se me exigiera compartirlo con personas que nunca me hicieron sentir parte de su familia. Incluso podría haberlo considerado si mis hermanastros hubieran sido amables conmigo en algún momento, pero ese no era el caso aquí. Estaba realmente frustrada y saqué toda mi frustración en esa publicación. Sabía que esto afectaría negativamente a mi madre, ya que tenía muchas personas que me seguían, incluidas las amigas de mi madre y sus hijos. Pero en ese momento, simplemente no me importaba y quería desquitarme con ella. La verdad es que ella había sido mi única fuente de apoyo y felicidad durante toda mi vida, porque solo tenía un padre en quien confiar y mis abuelos no mantenían mucho contacto conmigo. Ella había sido mi primera y más importante amiga. Así que, cuando eligió a mis hermanastros por encima de mí, se sintió como una traición enorme. Me sentía realmente herida y solo quería sacarlo todo de mi sistema sin importar las consecuencias. Así que hice esa publicación y exactamente lo que esperaba que pasara, pasó. Recibí varios mensajes de mi madre diciendo que había arruinado su vida porque todos habían visto esa publicación y se había compartido numerosas veces. Mi madre era bastante popular entre su círculo de amigos. Así que no fue ninguna sorpresa que la gente estuviera buscando una excusa para chismear sobre ella. Y yo había caído justo en sus manos. Ella había intentado llamarme varias veces, pero no respondía ninguna llamada ni tampoco contesté ningún mensaje. Estaba miserable. Y esperaba que hacer la publicación me hiciera sentir menos molesta, pero los mensajes que mi madre me envió después solo me hicieron sentir peor por mi decisión. Podía notar a través de sus mensajes de texto que realmente estaba destrozada por esto. Dijo cosas como que nunca esperó que hiciera algo así. Que ella había creído que me había criado para ser amable y compasiva, pero yo era todo lo contrario a esas cosas. Y que ni siquiera podía creer que fuera su hija.
Luego sacó lo más fuerte y me dijo que si mi padre estuviera vivo hoy para presenciar este lado vengativo y malicioso de mí, estaría terriblemente decepcionado y ni siquiera querría tener relación conmigo. Eso realmente me afectó. Y sentí que estaba haciendo algo horrible. Empecé a reconsiderar todo y eso fue lo que eventualmente me trajo aquí. En este punto, ni siquiera sé si fue correcto de mi parte no querer compartir mis fondos con mis hermanastros. No sé si debería arreglar las cosas con mi madre y los demás porque ni siquiera SSI puedo enfrentarlos después de lo que hice. Pero también, esto podría ser una manera muy astuta de intentar manipularme. Y si lo es, definitivamente está funcionando. Es por eso que necesito su ayuda. Porque ahora que todos tienen los hechos, finalmente puedo llegar a una conclusión. Entonces, ¿soy yo la mala por negarme a compartir mi fondo universitario con mis hermanastros y luego hacer una publicación contra mi madre? Actualización 1. Hola. Primero, muchas gracias por sus respuestas. Muchos de ustedes me enviaron mensajes muy amables y me hicieron sentir mejor conmigo misma y con lo que hice. Supongo que necesitaba eso para ver las cosas como realmente son. Estuve a punto de darle otra oportunidad a mi madre, solo porque quería ver lo bueno en ella y quería creer que no era una mala persona. Pero, ¿qué clase de madre dice y hace las cosas que ella hizo? Simplemente no es una buena persona. Y es hora de que lo acepte en lugar de intentar luchar contra ello. Así que la bloqueé para asegurarme de que no pudiera contactarme de nuevo. Sabía que si me enviaba un mensaje, solo sería para manipularme o para que bajara la publicación. No quiero quitar esa publicación. Quiero que permanezca en línea al menos hasta que me pida disculpas. Ella sabe dónde estoy porque la madre de mi amiga le dijo que estaba viviendo con ellos. Así que, aunque sepa dónde encontrarme, si no se pone en contacto conmigo, lo tomaré como una señal de que no le importo y solo se preocupa por su propia reputación. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que me mudé con mi amiga y dejé la casa de mi padrastro. Después de esa publicación, no he tenido ningún contacto con nadie de mi familia. Fui a la escuela algunos días y me encontré con Emily un par de veces, pero solo me lanzó miradas desagradables y fingía que no estaba allí. No es sorprendente, considerando que son expertos en fingir que no existo. Lo han hecho durante los últimos 8 años. Debe haber sido más fácil para ellos ahora. De todos modos, mi madre finalmente vino a visitarme ayer por la tarde. Llegó con una bolsa de plástico negra que generalmente se usa para la basura y la dejó en la sala diciendo que contenía todas mis cosas restantes. Básicamente, todo lo que pude meter en mi bolsa de viaje cuando salí de casa. Fue un poco insultante que usara una bolsa de basura para empacar mis cosas. Y fue mucho más insultante cuando lo dejó todo en el suelo de la sala, obligándome a recogerlo. Mi amiga y sus padres, que vieron todo esto, estaban escandalizados. No apreciaron en absoluto el comportamiento de mi madre y de hecho, se tomaron la molestia de discutir con ella al respecto. Le dijeron que, considerando que yo era su única hija, debería tener un poco de compasión en lugar de tratarme con tanta crueldad. Le dieron una buena lección, pero no lo tomó bien. Les dijo que no tenían derecho a hablar sobre sus técnicas de crianza cuando ellos eran los que albergaban a una delincuente como yo. Casi me reí cuando dijo eso, porque estaba lejos de ser una delincuente. Era literalmente una estudiante sobresaliente, y ella lo sabía. Casi lo menciono, pero no tuve que hacerlo, gracias a mi amiga que se enfrentó a mi madre. Le dijo que estaba agradecida de que sus padres no fueran como ella y que tuvieran corazón. Se convirtió en una pelea verbal, después de la cual mi madre se molestó mucho y se fue. Estuve muy agradecida con mi amiga y sus padres. No creo que fuera realmente necesario que me defendieran, pero lo hicieron. Y no podría estar más feliz por eso. Probablemente sea la primera vez en mi vida que alguien lucha por mí. Y fue muy conmovedor. De todos modos, no creo que mi madre vuelva pronto porque después de la bienvenida que recibió ayer, yo no me atrevería a regresar por aquí.
Y realmente espero que no vuelva porque estoy cansada del drama. Ahora quiero seguir adelante con mi vida y comenzar un nuevo capítulo. Pero no puedo hacerlo si sigue apareciendo una y otra vez. Así que rezo y espero que esta sea la última vez que me cruzo con ella. Actualización 3. Hola a todos, ha pasado mucho tiempo, he estado desaparecida por un buen rato, creo que un par de meses. Pero no pueden culparme por ello. Fue porque estuve aplicando a universidades y tratando de ingresar a una buena con una beca. Trabajé muy duro y todo valió la pena. Ahora estoy en mi primera opción de escuela. Y sí, estoy siguiendo el plan que había hecho hace un par de meses. La prima de mi amiga, que también estaba aplicando a las mismas universidades, también fue aceptada y vamos a alquilar un departamento y vivir juntas. Es una chica muy amable. Y el hecho de que sea prima de mi amiga es un extra porque así puedo seguir en contacto con todos. Los últimos meses han sido muy difíciles emocionalmente, pero mis amigos me ayudaron a superarlo todo. Y no puedo expresar cuán agradecida estoy de tener a esas personas en mi vida. Conozco a muchas personas que tienen padres y familias terribles que dependen de sus amigos para el apoyo emocional. Pero he intentado evitarlo hasta ahora. Sin embargo, ahora que sé hasta dónde están dispuestos a llegar mis amigos por mí, siento que son mi familia. Siempre estaré agradecida por todo lo que la gente ha hecho por mí. En serio, no creo que hubiera llegado tan lejos sin la ayuda de todos. Y eso incluye a las personas aquí que me enviaron mensajes y dijeron cosas tan alentadoras para ayudarme a superar esto. Es realmente extraño y divertido como mi propia madre ni siquiera se ha molestado en enviarme un mensaje desde que me fui. Ni siquiera le importó que la hubiera desbloqueado y pudiera hablar conmigo. Eso es lo poco que significo para ella. Pero ustedes y mis amigos me dijeron que tuviera fe en mí misma porque podía hacerlo. Es muy lindo como extraños en internet hicieron más por mí que mi propia madre. Pero bueno, todo eso ya es pasado. Estoy esperando con ansias comenzar de nuevo aquí, y estoy muy emocionada por lo que el futuro me depara.